Introducción de La mancha de sangre. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Víctor Villarraza. La mancha de sangre, de Arthur Conan Doyle. Traducido por Arturo Costa Álvarez. Introducción. ¿Es realmente francés el arte de Gaboriau? Sea o no así, ha florecido siempre en Inglaterra, sin preocuparse ni de las formas nuevas ni de las modas literarias, para mayor felicidad de los lectores amigos de las emociones fuertes y de los libros que uno no puede soltar cuando ha recorrido ya las primeras páginas. Conan Doyle, uno de los autores contemporáneos más apreciados en estos momentos, se dedica a proporcionar al público esas emociones fuertes y ha conquistado, como por asalto, la reputación de maestro en ese género. Puede decirse que, cuando cae en manos de uno algún libro de este autor, no puede menos de devorarlo de una sola sentada. La mancha de sangre es la historia, escrita con un arte consumado, de un detective aficionado que, en las barbas de los profesionales y para gran mortificación de ellos, llega a reconstruir todo el proceso de un crimen misterioso perpetrado en el corazón de Londres y a apoderarse, en presencia del lector, por decirlo así, del criminal intangible. Pocas veces se ha escrito una obra mejor concebida, en cuanto a la disposición de sus detalles, ni más apasionada. El interés va acrecentándose en ella, de página en página, y hasta el momento en que llega a su más alto grado de intensidad. Momento que no podría prolongarse seguramente sin que la cuerda emocional del lector se reventara. Conan Doyle, con un tipo perfecto, arranca al lector a toda la sombría historia de los bajos fondos de Londres para precipitarlo en los Estados Unidos, en medio de las misteriosas llanuras del norte, entre los mormones, donde lo hace remontar hasta la fuente del crimen, cuyas etapas sucesivas va haciéndole ver una por una, con un interés dramático igual, por lo menos, al que ha despertado la primera parte del volumen. Y no hay que imaginarse, por cierto, que el arte de Conan Doyle es de los que suministran al lector emociones malsanas. Vivifica, por el contrario, presenta a la humanidad bajo una fiebre de energía y de actividad intensas, y no se puede menos de sentir, por el que practica un arte semejante, un reconocimiento que imponen la distracción y las satisfacciones que proporcionan las obras de ese género. Fin de introducción. Primera parte, capítulo primero de La mancha de sangre, de Sir Arthur Conan Doyle. Extracto de las memorias de John H. Watson, doctor en medicina, ex cirujano del ejército. Capítulo primero. El señor Sherlock Holmes. En 1878 me gradué de doctor en medicina en la Universidad de Londres y pasé a Netley para ejercer la práctica prescripta a los cirujanos del ejército. Después de completar allí mis conocimientos, fui nombrado segundo cirujano del 5º de Fusileros de Northumberland. Este regimiento estaba entonces de guarnición en la India y, antes de que yo pudiera ingresar en él, había estallado la Segunda Guerra del Afganistán. Cuando desembarqué en Bombay, supe que mi regimiento había sido enviado a los pasos de las montañas y estaba ya
en pleno país enemigo. Salí en su alcance con otros oficiales que se encontraban en la misma situación que yo, y conseguimos llegar sanos y salvos a Kandahar, donde encontré a mi regimiento e inmediatamente me hice cargo de mi puesto. La campaña fue fructuosa en honores y ascensos para muchos, pero para mí no tuvo más que desgracias y calamidades. Trasladado de mi brigada a los Berkshires, tomé parte en la fatal batalla de Maiwand, donde fui herido en el hombro por una bala de fusil, que me sacó una astilla del hueso y pasó rozando la arteria subclaviana. Allí habría caído entre las manos de los feroces Gathis, a no ser por la abnegación y valor de que dio pruebas Murray, mi ordenanza, poniéndome sobre un caballo y sacándome en salvo hasta las líneas británicas. Atormentado por el dolor y debilitado por tantas penalidades como había sufrido, fui enviado, con una gran caravana de heridos, al Hospital Central de Peshawar, donde pronto mejoré hasta el punto de poder pasearme por los corredores. Comenzaba ya a prolongar mis paseos hasta el terrado, cuando me vi acometido por esa maldición de los territorios indios que se llama la fiebre entérica. Pasé varios meses entre la vida y la muerte, y cuando por fin volví en mí y entré en convalecencia, estaba tan extenuado que la Comisión de Medicina decidió mi envío a Europa sin pérdida de un solo día. En el acto salí en el Orontes, que conducía tropas, y al cabo de un mes desembarcaba en el muelle de Portsmouth, con mi salud irremediablemente arruinada, pero al mismo tiempo con el permiso del paternal gobierno para emplear los próximos 9 meses en mejorarla. Sin un solo pariente en Inglaterra, me encontraba tan libre como el aire, o tan libre como se puede ser con una renta de 2 pesos y 26 centavos por día. En tales condiciones era natural que mi persona gravitara hacia Londres, ese gran sumidero que atrae invenciblemente a todos los desocupados y vagabundos del imperio. Estuve alojado durante algún tiempo en un hotel del Strand, llevando una existencia incómoda y estrecha, y gastando cuanto tenía, con mucha mayor largueza de lo que podía permitirme. El estado de mi hacienda llegó por esta causa a ser tan alarmante, que un día consideré necesario abandonar la metrópoli e irme a vegetar en algún pueblo de campo o cambiar completamente mi género de vida. Decidiéndome por esto último, comencé por preocuparme de abandonar y establecer mi morada en un domicilio menos presuntuoso y menos caro. El mismo día que llegué a esta conclusión, me encontraba parado en la puerta del bar Criterion, cuando sentí una palmada en el hombro, y al volver la cara, vi a mi lado al joven Stamford, que había sido mi ayudante en la clínica de Bar. La vista de un rostro amigo entre la inmensa muchedumbre de Londres es un gran placer para el hombre que se siente aislado. Entre Stamford y yo no existía una estrecha amistad. Sin embargo, le hice una entusiasta acogida, y él pareció, a su vez, estar muy contento de verme. En el entusiasmo de mi gozo lo invité a tomar el lunch en el Holborn, y en el acto nos dirigimos allá en un hansom. ¿Dónde diablos ha estado usted metido, Watson?, me preguntó Stamford, mientras el carruaje rodaba por las calles llenas de gente. Está usted flaco como una caña y negro como un coco, agregó sin disimular su asombro. Le hice un breve relato de mis aventuras, y apenas había concluido, llegábamos a nuestro destino. ¡Pobre diablo!,
exclamó con acento de conmiseración al conocer mis infortunios. ¿Y ahora qué piensa usted hacer? Ando en busca de un alojamiento, le dije, tratando de resolver el problema de si es posible conseguir buen hospedaje por un precio moderado. Cosa extraña, observó mi compañero. Usted es la segunda persona que me dice lo mismo hoy. ¿Y quién fue la primera?, le pregunté. Un joven que trabaja en el laboratorio químico del hospital. Esta mañana se quejaba de no encontrar a alguien que tomase a medias con él un lindo departamento que ha visto y que es muy caro para él solo. ¡Qué curioso!, exclamé. Pues, si es así, yo soy su hombre. Preferible es para mí tener un compañero que vivir solo. El joven Stamford me dirigió por encima de su vaso de vino una mirada bastante rara. Usted no conoce todavía a Sherlock Holmes, me dijo, y pudiera ser que no le agradase su permanente compañía. ¿Por qué? ¿Hay algo en su contra? Oh, no he dicho que exista algo en su contra. Es un poco raro en sus ideas, muy entusiasta en ciertas ramas de la ciencia, pero por todo lo que sé de él, es un mozo bastante decente. Supongo que sea algún estudiante de medicina. No, ignoro sus proyectos. Lo creo bastante preparado en anatomía y un químico de primera clase, pero me parece que hasta ahora no ha seguido ningún curso de medicina. Sus estudios son muy diversos y excéntricos, pero así y todo ha llegado a poseer una cantidad de conocimientos capaz de asombrar a sus profesores. ¿Le ha preguntado usted alguna vez qué carrera estudia? No, porque no es hombre a quien se pueda hacer decir lo que no quiere, por más que cuando la fantasía le da por eso, se muestra bastante comunicativo. Desearía conocerlo, repuse yo. Si he de vivir en compañía de alguien, prefiero que éste sea hombre de costumbres tranquilas y estudioso. Todavía no me siento bastante fuerte para soportar demasiado ruido ni agitación. En Afganistán he acumulado bastante de lo uno y de lo otro para el resto de mi natural existencia. ¿Y cómo podría encontrarme con él? Ahora está con seguridad en el laboratorio. A veces pasa semanas sin aparecer por allí y otras trabaja día y noche sin descansar. Si usted quiere, podemos tomar un carruaje después del lunch e ir en su busca. Con mucho gusto, contesté. Y la conversación varió de tema. Stamford me dio, en el camino del Holborn al hospital, algunos datos más del caballero que íbamos a buscar para que fuese mi compañero de alojamiento. No me eche usted la culpa si después no congenia usted con él, me advirtió. Yo no sé más de su persona que lo que he podido observar y oírle en nuestros casuales encuentros en el laboratorio. Usted es quien ha querido ir a verlo, de modo que no tendría usted razón en hacerme responsable a mí. Si no congeniamos, nada más fácil que separarnos, le contesté. Y creo observar, Stamford, agregué, mirando fijamente a mi compañero, que usted debe tener alguna razón para insistir en lavarse las manos en este asunto. ¿Es tan temible el carácter de ese mozo o qué otra cosa hay? No sea usted reservado conmigo. No es fácil expresar lo inexpresable, me contestó Stamford riéndose.
Holmes es demasiado científico para mis gustos. Tiene demasiada sangre fría. Llego hasta imaginármelo propinando a un amigo el peor de los alcaloides vegetales, no por maldad, entiende usted, sino únicamente por espíritu de investigación, para darse cuenta cabal de los efectos de la droga. Y le hago justicia diciendo que lo creo capaz de propinarse a sí mismo el alcaloide con igual desenvoltura. Se ve que tiene pasión por el conocimiento exacto y definido de las cosas. Y tiene razón. Sí, pero esa pasión puede llevarlo muy lejos. Cuando se llega al punto de golpear los cadáveres con un palo en la sala de disecciones, la investigación toma más bien una forma caprichosa. ¿Golpear los cadáveres? Sí, para ver cómo y de qué gravedad pueden ser las equimosis producidas después de la muerte. Eso se lo he visto con mis propios ojos. Y dice usted que, sin embargo, no es estudiante de medicina. No, sabe Dios cuál es el objeto de sus estudios. Pero ya llegamos, y ahora va usted a juzgar por sí mismo al hombre. En ese momento doblamos por un angosto callejón y pasamos por una pequeña puerta lateral por la que se entraba a uno de los pabellones del gran hospital. El terreno me era familiar y no necesité que me guiaran para subir la escalera de piedra y seguir por el largo corredor de blanqueadas paredes y puertas obscuras. Casi al final había un pasadizo de techo abovedado por el que se llegaba al laboratorio. El cuarto era espacioso y los andamios de las paredes estaban llenos de botellas y frascos. Numerosas mesas, bajas y anchas, contenían una cantidad de retortas, tubos y pequeñas lámparas de Bunsen en las que ardían y se agitaban llamas azuladas. En todo el laboratorio no había más que un estudiante, inclinado sobre una lejana tabla y absorto en su trabajo. Al oír nuestros pasos, volvió la cabeza y soltó una exclamación de gozo. ¡Ya lo encontré! ¡Ya lo encontré!, gritaba, corriendo hacia mi compañero con un tubo de cristal en la mano. He hallado un reactivo que se precipita con la hemoglobina y nada más que con ella. Si hubiera descubierto una mina de oro, sus facciones no habrían expresado mayor placer. El doctor Watson, el señor Sherlock Holmes, dijo Stamford presentándonos. ¿Cómo está usted?, me dijo Holmes con acento amistoso y apretándome la mano con una fuerza que yo no le suponía. Veo que usted ha estado en Afganistán. ¿Por qué maravilla puede usted saberlo?, le pregunté con asombro. Eso es lo de menos, me contestó con una ligera sonrisa de satisfacción. La cuestión es ahora la hemoglobina. No dudo de que usted se da cuenta del valor de mi descubrimiento. Creo que para la química es interesante, le contesté, pero en la práctica... ¡Vaya, hombre! Si es el descubrimiento médico legal más práctico que se haya hecho en muchos años. ¿No se fija usted en que con él tenemos ya un medio infalible de analizar las manchas de sangre? Venga usted a ver. Y tomándome por la manga, me arrastró impacientemente hasta la tabla en que había estado trabajando. Ahora un poco de sangre fresca, dijo,
y se clavó en un dedo un largo alfiler para dejar caer en una vasija de vidrio la gota. Esta pequeña cantidad de sangre la mezclo con 1 litro de agua, la cual, como usted verá, conserva su apariencia de agua pura. La proporción de la sangre en el agua no puede ser aquí mayor de 1 por 1.000.000 y, sin embargo, estoy seguro de obtener la reacción característica. Mientras hablaba, echó en la vasija algunos cristales blancos y después varias gotas de un fluido transparente. El líquido se puso en un instante de un color caoba oscuro y un polvo castaño se precipitó al fondo del recipiente. ¡Ja, ja! Exclamó Holmes, dando palmadas, contento como un niño que acaba de recibir un nuevo juguete. ¿Qué dicen ustedes de esto? Parece que la operación es muy delicada, observé yo. Magnífica, magnífica. La antigua prueba por medio del Guayacán era morosa e incierta, así como lo es también el examen microscópico de los corpúsculos de la sangre, pues este resulta ineficaz si las manchas no son muy frescas. Mi método es tan bueno para las manchas nuevas como para las antiguas. Si lo hubieran inventado antes, centenares de hombres que se pasean por el mundo habrían pagado ya sus crímenes. Hola, murmuré. La comprobación de un crimen depende con frecuencia de este punto. Se sospecha que un hombre lo ha cometido, tal vez meses después de realizado. Se examina su ropa blanca, sus trajes, y se descubren manchas obscuras en ellos. ¿Son manchas de sangre, o de lodo, o de herrumbre, o de fruta, o de qué son? La cuestión ha sido causa de desesperación para más de un perito. ¿Y por qué? Porque no había medio alguno de comprobación segura. Ahora que tenemos el método de Sherlock Holmes, las dificultades han desaparecido. Los ojos le brillaban y al concluir se puso la mano en el pecho y saludó con un movimiento de cabeza como dirigiéndose a alguna aplaudidora multitud conjurada por su imaginación. Merece muchas felicitaciones, le dije en extremo sorprendido con su entusiasmo. El año pasado ocurrió en Frankfurt el caso de von Wiskow. No hay duda de que éste habría sido ahorcado si mi sistema hubiese existido ya. Después vienen el de Mason en Bradford, el conocidísimo de Müller y el de Lefebvre de Montpellier y el de Samson en Nueva Orleans. Podría mencionar 20 casos en que mi método habría sido decisivo. Usted parece un calendario ambulante del crimen, le dijo Stamford riéndose. ¿Por qué no funda usted un periódico que trate del asunto? Podría ponerle por título Noticias retrospectivas de policía. Sería lectura muy interesante. Esté usted seguro, le contestó Holmes, pegándose un pedacito de tafetán sobre la picadura que se había hecho en el dedo. Tengo que tener mucho cuidado, continuó, volviéndose hacia mí con una sonrisa, porque siempre estoy manejando venenos. Y alzó la mano, casi cubierta de pequeños trozos de tafetán y manchada por los ácidos. Hemos venido a hablarle a usted de un asunto, le dijo Stamford, sentándose en un banquito de 3 patas y empujando con el pie otro en mi dirección. El señor está en busca de alojamiento y, como usted se quejaba de no encontrar a alguien con quien ir a medias,
Pensé en traerlo y presentárselo. Sherlock Holmes se puso muy contento ante la idea de compartir conmigo su departamento. He echado el ojo a uno de la calle Baker, me dijo, y a los dos nos convendría mucho. Supongo que a usted no le incomoda el olor del tabaco fuerte. Yo fumo siempre del de a bordo, le contesté. Me parece muy bien. Acostumbro tener sustancias químicas en casa y hacer experimentos. ¿Le incomodaría eso? De ninguna manera. Veamos, ¿qué otros defectos tengo? A veces me entra el mal humor y me paso días enteros sin abrir la boca. Cuando me ponga así, no me haga usted caso. Déjeme usted y no me diga una palabra hasta que se me pase. ¿Y usted qué tiene que confesarme? Nada hay mejor para dos sujetos que van a vivir juntos que comunicarse antes cuantos defectos tengan. No pude menos de reírme al oír este principio de interrogatorio. Tengo espíritu de contradicción, le dije. Y el ruido no me conviene porque me hace mal a los nervios. Me levanto de la cama a horas increíbles y soy muy perezoso. Cuando estoy bien de salud tengo infinidad de otros vicios, pero por ahora estos son los principales. ¿Incluye usted el violín en la categoría de los ruidos molestos? Me preguntó Sherlock Holmes con ansiedad. Eso depende del que lo toque, le contesté. Un violín bien tocado es manjar de los dioses, pero mal tocado. Oh, entonces, ¿estamos bien?, exclamó mi futuro compañero soltando la risa. Me parece que podemos dar el asunto por arreglado. Es decir, si el departamento le gusta a usted, ¿cuándo iremos a verlo? Venga usted a buscarme aquí mañana a las 12 para que vayamos juntos y lo arreglemos todo, me contestó. Muy bien, a las 12 en punto, le dije estrechándole la mano. Salimos del laboratorio y él volvió a sus investigaciones químicas. Nosotros regresamos a pie a mi hotel. Y ahora que me acuerdo, pregunté bruscamente a Stamford, parándome y volviéndome hacia él. ¿Cómo diantres puede saber que yo he estado en Afganistán? Una enigmática sonrisa asomó a los labios de mi compañero. Esa es precisamente su peculiaridad, me dijo. No son pocas las personas que desearían saber cómo puede descubrir las cosas. Oh, un misterio entonces, exclamé restregándome las manos. ¡Qué interesante! Y cuánto le agradezco a usted que nos haya puesto en contacto. El objeto más digno de estudio que todos es el hombre, como usted sabe. Pues, estúdielo usted a él, me contestó Stamford, despidiéndose. Y ya verá usted con qué problema tan intrincado se encuentra. Apostaría a que él llegará a conocer más de usted que usted de él. Hasta la vista, repetí yo, y entré en mi hotel interesado hasta el extremo por el hombre que acababa de conocer y que iba a ser mi compañero. Fin del capítulo primero. Parte primera, capítulo segundo. La ciencia y la deducción. Al día siguiente nos reunimos, conforme habíamos convenido, y visitamos el departamento de que Holmes me había hablado, y se hallaba situado en el número 221B de la calle Baker. Consistía el alojamiento en un par de dormitorios
y un salón espacioso y aireado, con muebles muy cómodos e inundado de luz que entraba por dos grandes ventanas. Tan codiciable era, y tan barato nos resultó el precio repartido entre los dos, que en el acto cerramos el contrato y entramos en posesión del lugar. Esa misma noche me mudé del hotel, y al día siguiente se me presentaba Sherlock Holmes con varios baúles y maletas. Los 2 primeros días los pasamos muy ocupados en deshacer nuestro equipaje y acomodarlo todo, hecho lo cual principiamos a acomodarnos a nosotros mismos. No era Sherlock Holmes hombre con quien fuera difícil acostumbrarse a vivir. Reposado en sus maneras, era también muy metódico en sus costumbres. Rara vez se acostaba después de las 10 de la noche, y cuando yo me levantaba, ya él había almorzado y estaba en la calle. Unos días los pasaba en el laboratorio químico, otros en la sala de disección, y a veces en largos paseos a pie que dirigía hacia las partes más bajas de la ciudad. Nada había que superase a su constancia cuando se consagraba a algún trabajo, pero de vez en cuando lo acometía una reacción, y entonces se le veía días tras días recostado de la mañana a la noche en el sofá del salón, casi sin pronunciar palabra ni mover músculo de la cara. En esas ocasiones tenía en los ojos una expresión tal de vaguedad y ausencia que yo le habría sospechado aficiones a algún narcótico, a no ser por la sobriedad y circunspección de su vida entera que alejaban semejante idea. Pasaron algunas semanas, y la curiosidad que despertaba en mí su manera de ser fue aumentando y haciéndose más viva. Su persona misma, su apariencia, eran suficientes para llamar la atención del observador más descuidado. Su estatura pasaba de 6 pies, y como era tan delgado, todavía parece más alto. Su mirada era penetrante y viva, excepto en los intervalos de sopor a que ya he aludido, y su delgada y aguileña nariz imprimía a todo el rostro un sello de presteza y decisión. En su barba, prominente y cuadrada, se veía el signo de la energía. Tenía las manos invariablemente manchadas de tinta y quemadas por los ácidos, pero poseía una gran delicadeza de tacto, lo que con frecuencia observé cuando manipulaba sus frágiles y filosóficos instrumentos. El lector me calificará de papanatas cuando le confiese cómo estimulaba mi curiosidad este hombre, y con cuánta frecuencia traté de penetrar al través de la reserva con que ocultaba todo lo que le concernía. Pero antes de juzgarme de esa manera, se debe pensar en que mi vida no tenía objeto ninguno en aquella época, ni mi atención nada que le preocupase. El estado de mi salud no me permitía salir a la calle sino cuando el tiempo era excepcionalmente bueno, y ningún amigo me quedaba que pudiera visitarme y romper la monotonía de mi existencia diaria. En tales circunstancias, hube de entregarme con placer al estudio del pequeño misterio que rodeaba a mi compañero, y pasé la mayor parte de mi tiempo procurando descubrirlo. Holmes no estudiaba medicina. Un día que se lo pregunté, me confirmó la opinión de Stamford sobre el particular. Tampoco parecía haber seguido ningún curso exacto que pudiera hacerlo apto para una ciencia determinada, o le abriera otra vía de acceso al mundo de los conocimientos adquiridos. Pero su consagración a ciertos estudios era notable, y dentro de los límites excéntricos que él suponía haberse trazado, su saber era tan extraordinariamente amplio y minucioso que yo me quedaba con frecuencia
asombrado ante sus observaciones. Nunca hombre alguno habría trabajado lo que él en adquirir tantos y profundos conocimientos sin un propósito definido. Rara vez el lector poco interesado en lo que lee se manifiesta escrupuloso por conocer su exactitud, y no hay hombre que cargue su imaginación con asuntos de menor cuantía sin tener buenas razones para hacerlo. Su ignorancia en algunas cosas era tan notable como su conocimiento de otras. De literatura contemporánea, de filosofía, de política, sabía poco menos que nada. Un día que cité a Thomas Carlyle, me preguntó con la mayor ingenuidad quién podría ser ese y qué cosa habría hecho. Pero mi sorpresa llegó al colmo cuando le descubrí incidentalmente que ignoraba todo lo relativo a la teoría de Copérnico y a la composición del sistema solar. Me parecía un hecho tan extraordinario que en este siglo XIX existiera un ser humano y civilizado, ignorante de que la Tierra daba vueltas alrededor del Sol, que apenas podía creerlo. Parece que usted se asombra, me dijo Holmes, sonriéndose al ver mi expresión de sorpresa. Pues, ahora que lo sé, voy a hacer todo lo posible por olvidarlo. ¿Para olvidarlo? Mire usted, en mi opinión, el cerebro de un hombre es algo como una caja de herramientas, dentro de la cual no se deben poner más que los utensilios necesarios. Un aturdido mete en ella cuanto palo encuentra, de manera que los instrumentos que podrían servirle se mezclan y confunden con los otros y a veces quedan debajo de ellos hasta el punto de no poder encontrarlos con facilidad. Pero el obrero avisado se cuida mucho de escoger lo que pone en su cerebro caja. No dará cabida en él más que a las herramientas que le sean útiles para el desempeño de su oficio, en la mayor cantidad posible, eso sí, y colocándolos en el orden más perfecto. Es un error creer que un cuarto tan pequeño como ese tiene paredes elásticas y puede ensancharse sin medida. Por eso sucede que llega un día en que cada nueva noción hace olvidar un conocimiento adquirido. Por consiguiente, es punto de la mayor importancia no acumular hechos inútiles sobre los que nos son de utilidad. Pero el sistema solar, protesté yo. ¿Para qué diablos me sirve a mí? Me interrumpió Holmes, impacientándose. Usted dice que damos vueltas alrededor del Sol. Si en vez de eso nos paseáramos alrededor de la Luna, el cambio no influiría ni por valor de un centavo sobre mí ni en mis trabajos. Estuve a punto de preguntarle cuáles eran sus trabajos, pero algo que noté en su persona me hizo comprender que la pregunta habría sido inoportuna. No le dije nada, pero me puse a pensar en lo que acababa de decirme, y traté de sacar de ello alguna deducción. Decía que no tenía por qué adquirir conocimientos que no se relacionasen con sus propósitos. Luego, todos los conocimientos que poseía le eran útiles. Enumeré mentalmente los diversos puntos en que me había demostrado hallarse excepcionalmente bien informado, y hasta tomé un lápiz y los anoté en un papel. Cuando concluí de formular mi documento, no pude menos de sonreír. Decía así: Sherlock Holmes, sus alcances. Primero, conocimientos de literatura. Ninguno.
Segundo, conocimientos de filosofía. Ninguno. Tercero, conocimientos de astronomía. Ninguno. Cuarto, conocimientos de política. Débiles. Quinto, conocimientos de botánica. Irregulares. Muy bien en belladona, opio y venenos en general. No sabe nada de horticultura práctica. Sexto, conocimientos de geología. Práctica, pero limitada. Distingue con una ojeada una tierra de la otra. Después de sus paseos me ha enseñado manchas en sus pantalones y me ha dicho, por su color y consistencia, de qué parte de Londres provenían. Séptimo, conocimientos de química, profundos. Octavo, conocimientos de anatomía, buenos, pero sistemáticos. Noveno, conocimiento de la literatura sensacional, inmenso. Parece que sabe cada detalle de todos los horrores perpetrados en el siglo. Décimo, toca bien el violín. Undécimo, es ducho en el manejo del bastón y de la espada, pugilista. Duodécimo, posee bastante conocimiento práctico de las leyes británicas. Veo que he aludido a su dominio del violín. Tocaba admirablemente, pero con excentricidad, como era él en todas sus cosas. Yo conocía bien sus aptitudes para las piezas difíciles, pues un día, a mi ruego, tocó algo de Mendelssohn y de otros compositores favoritos. Pero, excepto en esas circunstancias, nunca buscaba aires conocidos ni se le oía música propiamente dicha. Algunas noches, recostado contra el espaldar de su sillón, cerraba los ojos y pasaba negligentemente los dedos por las cuerdas del violín que ponía atravesado sobre sus piernas. A veces, las cuerdas despedían acordes sonoros y melancólicos, y otros fantásticos y alegres, revelando con claridad unas y otras veces los pensamientos que lo dominaban. Pero yo no podría decir si la música ayudaba a las ideas o si era simplemente el resultado de su fantasía. Yo me habría rebelado más de una vez contra aquellos exasperantes solos, a no haber sido porque generalmente terminaban con una rápida serie de mis aires favoritos, débil compensación de la prueba que mi paciencia había sufrido. Durante los primeros 6 u 8 días no fue nadie a buscarnos, y ya comenzaba yo a creer que mi compañero tenía tan pocas relaciones como yo, cuando de improviso vi que las tenía, numerosas y repartidas entre las clases más variadas de la sociedad. Una de las primeras visitas fue la de un hombrecito avispado, que tenía una cara de rata y unos ojos obscuros. Se llamaba Mr. Lestrade, y en la misma semana fue a casa 3 o 4 veces. Otra mañana se presentó una joven elegantemente vestida, cuya visita duró más de media hora. En la tarde del mismo día llegaba en busca de Holmes un individuo sucio, de cabellos grises, que tenía el aspecto de uno de esos judíos corredores ambulantes. Parecía muy sobreexcitado. Inmediatamente después de él entró una mujer de alguna edad y mal vestida. En otra ocasión, la entrevista fue con un viejo de cabellos blancos, y en la siguiente con un camarero de ferrocarril, a juzgar por su uniforme. Cada vez que se presentaba en casa alguna de esas personas, Sherlock Holmes me pedía le dejara el uso exclusivo del salón, y yo me retiraba a mi dormitorio. Nunca dejaba de pedirme excusas por la molestia. «Necesito el salón para un asunto», me decía. «Estas personas
Son clientes míos. Esos eran momentos propicios para preguntarle cuál era su profesión, pero mi delicadeza me ha impedido siempre obligar a una persona a hacerme confidencias. Yo me imaginaba que Holmes tendría algún poderoso motivo para no hacer alusión al caso, pero él mismo disipó un día mis dudas, yendo espontánea y directamente al asunto. Una mañana, tengo motivos para creer que el 4 de marzo, me levanté de la cama más temprano que de costumbre y vi que Sherlock Holmes no había concluido aún de desayunarse. La patrona de la casa se había acostumbrado tanto a mis perezosos hábitos que todavía no había puesto mi cubierto en la mesa, ni siquiera me había preparado el café. Con la irracional petulancia propia de la especie humana, toqué la campanilla y previne brevemente que estaba preparando mi desayuno. Tomé después una revista de sobre la mesa y traté de matar el tiempo con la lectura, mientras mi compañero mascaba lentamente su tostada. Uno de los artículos de la revista estaba marcado con lápiz, y naturalmente yo me puse a leerlo. El epígrafe del artículo era bastante presuntuoso: el libro de la vida, y el autor intentaba demostrar cuánto puede aprender un hombre observador por medio de un minucioso y sistemático examen de todo cuanto encuentra a su paso. La demostración me pareció una extraña mezcla de habilidad e insensatez. La argumentación era ajustada e intensa, pero sus deducciones resultaban demasiado paradójicas y exageradas. El escritor pretendía poder descubrir los más íntimos pensamientos de un hombre en cualquier instantánea expresión del rostro, en la tensión de un músculo o en una simple ojeada. Según él, para el hombre ejercitado en la observación y en el análisis, no había engaño posible. Sus conclusiones eran tan infalibles como las más terminantes proposiciones de Euclides. Las personas no iniciadas debían considerarlo como un nigromante, a juzgar por los resultados a que llegaba. De una gota de agua, decía el artículo, podría el lógico inferir la posibilidad de un Atlántico o de un Niágara sin haberlos visto jamás ni oído hablar de ellos. La vida entera es una cadena cuya naturaleza puede ser conocida con solo ver uno de sus eslabones. Como todas las demás ciencias y las artes, la ciencia de la deducción y del análisis puede ser adquirida por medio de un estudio prolongado y paciente, y la vida de ningún mortal es suficientemente larga para permitirle llegar al mayor grado de perfección en ese estudio. Antes de dedicar su atención a los aspectos morales y mentales de asuntos más dificultosos, el investigador debe comenzar por dominar el mayor número posible de problemas elementales. Aprenda, al encontrarse con otro individuo, a conocer en una sola mirada su historia y su oficio u ocupación. Por pueril que parezca este ejercicio, el hecho es que aguza las facultades de observación y enseña a fijarse bien en el lugar donde se debe ver y en el propósito con que se debe observar. Las uñas de las manos, las rodilleras de los pantalones, los botines, las mangas del saco, las callosidades del pulgar o del índice, la expresión del rostro, los puños de la camisa, son cosas que revelan perfectamente el carácter de un hombre, y es casi inconcebible que todas ellas en conjunto sean ineficaces para que el observador se forme una idea completa del individuo.
¡Qué inefable galimatías! Exclamé tirando la revista sobre la mesa. En la vida he leído tanto disparate. ¿Qué es? Me preguntó Sherlock Holmes. Este artículo, le contesté señalándole con la cucharilla al mismo tiempo que me sentaba a desayunarme. Como está marcado, veo que usted lo ha leído ya. No niego que está escrito con habilidad, pero su lectura me ha irritado. El autor de esas teorías es sin duda algún ocioso que se pasa los días tendido en su sofá y luego viene a sacar del estudio de sí mismo todas esas paradojas tan bien expresadas. Pero quien escribe eso no puede ser un hombre práctico. Yo quisiera verlo empaquetado en un vagón de tercera clase del ferrocarril subterráneo para preguntarle allí cuáles son las profesiones de sus compañeros de viaje. Apostaría 1000 contra 1 a que no podría conocerlas. Y perdería usted su dinero, me observó tranquilamente Sherlock Holmes. En cuanto al artículo, yo soy su autor. ¿Usted? Sí, ambas son mis especialidades, la observación y la deducción. Y las teorías que a usted le parecen tan quiméricas son, en realidad, extremadamente prácticas, tan prácticas que con ellas me gano la vida. ¿De qué manera? Le pregunté involuntariamente. Pues va usted a saber que yo tengo un oficio exclusivamente mío y creo ser en el mundo el único que lo profesa. Soy detective consultor. Pero yo no sé si usted entenderá lo que esto significa. Aquí en Londres hay numerosos detectives del gobierno y particulares, todos los cuales vienen a buscarme cuando se encuentran perdidos para que yo los ponga en la buena pista. Me exponen todos sus datos y generalmente estoy en aptitudes de encaminarlos por la buena vía gracias a mi conocimiento de la historia del crimen. Entre los delincuentes hay un extraordinario parecido. Pertenecen a una misma familia y si usted posee todas las señas y pormenores de 1.000.000 de ellos, puede tener la seguridad de descubrir en el momento necesario al número 1001. Lestrade es un detective bastante conocido por su habilidad, pero no hace mucho se vio en apuros con motivo de un asunto de falsificación y eso fue lo que lo trajo acá. ¿Y las otras personas? La mayor parte vienen enviadas por agencias privadas. Son gente atribulada que desea ser guiada y aconsejada. Yo escucho sus relatos, ellos escuchan mis comentarios y después embolso la paga. ¿Quiere usted decir con eso, le pregunté, que sin salir de su cuarto puede usted desembrollar un enredo cuando otras personas no lo consiguen, siendo ellas quienes han visto todos los detalles del asunto? Eso es. Y para ello me favorece algo así como una intuición especial. De vez en cuando sucede que el caso es más complejo que los otros y entonces tengo que ir a ver las cosas con mis ojos. Le advertiré a usted que poseo una competente suma de conocimientos especiales que aplico a cada problema y me facilitan maravillosamente la tarea. Las reglas de deducción que expongo en ese artículo, que en tan alto grado ha provocado las burlas de usted, son de gran valor para mis trabajos. La observación es en mí
una segunda naturaleza. Me parece que cuando nos vimos por primera vez y yo le dije que usted había estado en Afganistán, se sorprendió usted mucho. Seguro que se lo habían dicho a usted antes. De ninguna manera. Yo vi que usted había estado en Afganistán. El curso de las ideas es tan rápido en mi cerebro, por efecto de la costumbre, que cuando llegué a esa conclusión no tuve siquiera conciencia de los pasos intermedios, y sin embargo aquellos pasos existían. El curso de las ideas era este. He aquí a un caballero, tipo de médico, pero de aspecto militar, por consiguiente, cirujano del ejército. Acaba de llegar de los trópicos, pues tiene la cara muy morena, y ese no es el tinte de su cutis, como lo demuestra el color blanco de sus muñecas. Ha sufrido trabajos y enfermedades, su demacrado rostro lo revela con claridad. Tiene una herida reciente en el brazo derecho, pues éste no se conserva en su posición natural. ¿En qué parte de los trópicos podría haber sufrido un cirujano del ejército inglés tantas penalidades y ser herido en el brazo? Claro que en Afganistán. Esta serie completa de pensamientos no duró ni un segundo y me permitió decir que usted venía de Afganistán y asombrarlo a usted con mi observación. Tal como usted lo explica, resulta la cosa más simple, le contesté sonriéndome. Ahora me hace usted acordar del Dupin de Edgar Allan Poe. Yo no tenía idea de que individuos de esa clase existieran, a no ser en los cuentos. Sherlock Holmes se levantó y encendió su pipa. No dudo de que usted me dirige un elogio al compararme con Dupin, me contestó. Pero, en mi opinión, Dupin es una persona muy inferior. Su procedimiento de sorprender los pensamientos de sus amigos con una brusca observación después de un cuarto de hora de silencio es demasiado ostensible y superficial. No digo que careciera de un cierto don de análisis, pero de ningún modo era el fenómeno que Poe se había imaginado. ¿Ha leído usted las obras de Gaboriau?, le pregunté. ¿Satisface Lecoq la idea que usted tiene del detective? Una sonrisa sardónica contrajo los labios de Sherlock Holmes. Lecoq era un miserable imitador, dijo con acento colérico, y no poseía más que una cualidad recomendable: su tenacidad. Esa novela me enfermó de fastidio. La cuestión era únicamente identificar a un preso desconocido, cosa que yo habría hecho en 24 horas, pero a Lecoq le costó como 6 meses. La historia entera constituye un manual para enseñar a los detectives lo que tienen que evitar cuando no quieren concluir una pesquisa. Yo me sentí ofendido al ver tratados con tan poca consideraciones a dos personajes que habían sido objeto de mi admiración. Me acerqué a la ventana y me puse a mirar a la calle. Este joven puede ser muy inteligente, me decía mentalmente, pero también es muy vano. Ya no hay crímenes ni criminales, continuó Holmes sentenciosamente. ¿Para qué sirve la inteligencia en nuestra profesión? En cuanto a mí, sé que tengo suficiente talento para hacer famoso mi nombre. No existe ni ha existido otro hombre que dedicase a la pesquisa del crimen una suma tan grande de estudio e inteligencia como yo. ¿Y cuál es el resultado? Que ya no hay crímenes que investigar, o cuando más, que me encuentro con alguna fechoría vulgar, con causas
tan transparentes que hasta un empleado de Scotland Yard podría descubrirlos. Su vanidoso lenguaje seguía mortificándome y pensé que lo mejor sería cambiar de tema. ¿Qué buscará ese individuo?, pregunté, señalando a un hombre alto, pobremente vestido, que pasaba por la acera de enfrente, mirando con atención los números de las casas. Llevaba en la mano un voluminoso sobre, sin duda una carta que le habían encargado de entregar. ¿Se refiere usted a ese sargento de marina retirado? ¡Qué impavidez!, me dije mentalmente. Sabe que no me es posible comprobar lo que dice. Acababa de hacerme esta reflexión cuando el hombre vio el número de nuestra casa y atravesó corriendo la calle. Oímos un rudo golpe en la puerta, una profunda voz en el vestíbulo y fuertes pisadas que subían la escalera. «Para el señor Sherlock Holmes», dijo, entrando en el cuarto y entregando la carta a mi amigo. La oportunidad era buena para echarle en cara su vanidad. Por cierto, que no se lo había imaginado al hacer su presuntuosa observación. «¿Quiere usted decirme, mozo?», dije con benévolo acento al individuo, «¿cuál es su ocupación?» «Mandadero, señor», me contestó con rudeza. «El uniforme está componiéndose». «Y antes, ¿qué ha sido usted?», repliqué, dirigiendo a mi compañero una mirada ligeramente maliciosa. «Sargento, señor, en la infantería ligera de la Real Marina, señor». «No hay contestación». «Bueno, señor». Saludó militarmente, giró sobre ambos talones y salió del cuarto. Fin del capítulo 2. Capítulo 3. El misterio de la calle Lauriston. Confieso que esta nueva prueba de la naturaleza práctica de las teorías de mi compañero me impresionó enormemente. Mi respeto por sus facultades para el análisis creció mucho, pero todavía me quedaba una ligera sospecha de que el episodio había sido combinado de antemano con el objeto de maravillarme, aunque no alcanzaba a comprender cuál habría sido su objeto al engañarme. Cuando volví la vista hacia él, acababa de leer la carta, y su mirada vaga y sin brillo demostraba una gran abstracción mental. «¿Cómo diablos ha podido usted deducirlo?», le pregunté. «¿Deducir qué?», dijo él secamente. «¿Cómo? ¿Que el hombre era un sargento de marina retirado?» «Ahora no tengo tiempo para pequeñeces», me replicó con brusquedad, y enseguida, con una sonrisa: «Perdone usted mi grosería, estaba reflexionando, y usted cortó el hilo de mis ideas. Pero, ¿quién sabe si ha sido mejor? Quiere decir que usted no podía darse cuenta de que era un sargento de marina». «No, ya lo creo». «Pues conocerlo era más fácil de lo que es ahora para mí explicar cómo lo conocí. Si a usted le pidieran que explicara por qué 2 y 2 son 4, le sería algo difícil dar la explicación, y sin embargo usted está seguro del hecho. Desde aquí alcancé a ver que el hombre que pasaba por la otra acera tenía tatuada un ancla en el reverso de la mano. Eso olía a mar, pero tenía aspecto militar y usaba patillas, soldado de marina. Luego se le notaba cierta conciencia de su importancia y maneras de comando. Se fijaría usted en su modo de erguir la cabeza y de llevar el bastón. Por último, era hombre de edad,
de aspecto respetable y tranquilo. Un conjunto de circunstancias, en fin, me hizo comprender que había sido sargento. Maravilloso. Lo más sencillo, replicó Holmes, pero en la expresión de sus ojos vi que mi admiración y sorpresa le complacían. Luego prosiguió. Acabo de decir a usted que ya no hay criminales. Pues bien, parece que me equivocaba. Mire usted. Y arrojó sobre la mesa la carta que el mandadero le había traído. ¿Qué? Exclamé al leer las primeras líneas de la carta. Esto es horrible. Parece salir de lo común, observó él tranquilamente. ¿Quiere usted leérmelo en voz alta? Esta es la carta que yo leí en alta voz, como me lo pedía. Mi querido señor Sherlock Holmes, durante la noche ha ocurrido un feo suceso en el número 3 de la calle de Lauriston, enfrente de la avenida Brixton. El vigilante de facción vio luz en la casa a eso de las 2 de la mañana, y como sabía que estaba desocupada, sospechó que hubiera algo extraño. Encontró abierta la puerta. En la primera habitación, que está enteramente vacía, encontró el cadáver de un caballero bien vestido. En sus bolsillos se encontraron tarjetas con este nombre: Enoch J. Drever, Cleveland, Ohio, Estados Unidos. No había sido robado ni se ha encontrado nada que indique cómo fue muerto. En el cuarto hay sangre, pero el cadáver no presenta ninguna herida. Nosotros no hemos podido todavía adivinar cómo pudo el hombre entrar en la casa y el asunto entero es un enigma. Si usted puede ir a cualquier hora antes de las 12, allá me encontrará usted. Todo lo he dejado in statu quo hasta que usted me diga si va o no. Si no puede usted ir, yo le enviaré más pormenores y le estimaré como una prueba de gran amabilidad me favorezca con su opinión. Sinceramente suyo, Tobias Gregson. Gregson es el más vivo de todos los detectives de Scotland Yard, observó mi amigo. Él y Lestrade son la excepción en ese grupo inservible. Ambos son tenaces y activos, pero llenos de prejuicios, demasiado llenos. Y luego se hacen mutuamente la guerra, tienen celos el uno del otro, lo mismo que si fueran dos mujeres hermosas. Si ambos intervienen en este asunto, vamos a reírnos mucho. A mí me asombraba la calma con que Holmes tomaba el asunto. Pero no hay un momento que perder, exclamé. ¿Quiere usted que haga llamar un carruaje? Todavía no estoy seguro de si iré o no. Soy el más incurable de los perezosos. Quiero decir, cuando la pereza me acomete, porque si no, también puedo mostrarme activo. ¿Cómo? Pero si esta es justamente la oportunidad que esperaba con toda ansiedad. Querido amigo, ¿qué tengo yo que hacer en este asunto? Supongamos que lo ponga todo en claro. Entonces, esté usted seguro, Gregson, Lestrade y compañía serán quienes beneficien el resultado. Este es el inconveniente de no ser personaje oficial. Pero Gregson le suplica a usted que le ayude. Sí, sabe que soy superior a él, y a mí me lo dice sin inconveniente, pero antes de decírselo a una tercera persona, se cortaría la lengua. Sin embargo, podríamos ir por allá a echar una ojeada. Investigaré según mi método, y aunque
no sea más que para reírme de ellos. Vale la pena de verlos en funciones. ¡Vamos! Se puso su sobretodo y luego se irguió de tal manera que comprendí que tras de su acceso de apatía lo había acometido uno de gran energía. «Tome usted su sombrero», me dijo. «¿Usted quiere que yo también vaya?» «Sí, a no ser que tenga usted otra cosa que hacer». Un minuto después, el coche en que íbamos corría furiosamente en dirección de la avenida Brixton. La mañana estaba nublada y había mucha niebla. De los techos pendía un velo de color mugriento que parecía el reflejo del lodo de las calles. Mi compañero estaba muy contento. Charlaba de violines de Cremona y de la diferencia que había entre un Stradivarius y un Amati. Yo me callaba, pues el tiempo nublado y el triste asunto que motivaba nuestra excursión deprimía mi ánimo. «No parece que usted pensara mucho en el asunto», le dije por último, interrumpiendo sus disquisiciones musicales. «Todavía no tengo datos», me contestó. «Es un error capital teorizar antes de poseer todas las pruebas, porque eso extravía el criterio». «Pronto va usted a tener los datos», le dije señalando con el dedo. «Esta es la avenida Brixton y aquella es la casa, si no me equivoco». «Esa es. Pare, cochero, pare». Todavía estábamos a unas 100 yardas de la casa, pero Holmes insistió en que bajáramos y desde allí seguimos a pie. La casa número 3 de la calle Lauriston tenía un triste y feísimo aspecto. Era una de 4 que quedaban un poco atrás de la línea de las otras. 2 estaban ocupadas y 2 vacías. Sus 3 ventanas cerradas y melancólicas parecían expresar la desolación y la pena. Aquí y allá un cartón con el letrero «Se alquila» cubría como una catarata los desnudos vidrios. Un jardincito que sólo contenía algunos grupos de enfermizas plantas separaba cada una de las 4 casas de la calle. Un amarillento camino, consistente al parecer en una mezcla de arena y pedregullo, atravesaba el jardín desde la calle hasta la puerta. Todo estaba empapado por la lluvia caída durante la noche. Rodeaba el jardín una pared de ladrillos, por cuya parte superior corría una defensa de hierro. Contra esa pared encontramos recostado a un fornido vigilante, en torno del cual algunos curiosos estiraban el cuello y abrían los ojos con la vana esperanza de percibir algún vestigio de lo que ocurría dentro de la casa. Yo me había imaginado que Sherlock Holmes se apresuraría a entrar para entregarse enseguida al estudio del misterio, pero luego vi que nada estaba más lejos de su intención. Con una indiferencia que, dadas las circunstancias, me parecía tocar los límites de la afectación, se puso a observar el pavimento, mirándolo con inexpresivos ojos, y después a mirar el firmamento, y las casas de al lado, y la barra de hierro que corría por lo alto de la pared. Terminado su examen, echó a andar lentamente por el camino, o mejor dicho, por el borde de césped que se extendía a uno de los lados, sin quitar los ojos del suelo. 2 veces se detuvo, y en una de ellas le vi sonreírse y le oí murmurar una exclamación de satisfacción. En el suelo mojado y blando se veían muchos rastros de pisadas, pero como los agentes de policía habían pasado y repasado en ambas direcciones,
Yo no podía imaginarme de qué manera conseguía mi compañero descubrir algo en medio de esa confusión. Sin embargo, la convicción que había llegado a tener de la rapidez de sus facultades perceptivas hicieron que no me quedara duda de que allí donde yo no veía nada, él descubría muchas cosas. En la puerta de la casa nos salió al encuentro un hombre alto, pálido y muy rubio, que tenía en la mano un libro de apuntes. Al ver a mi compañero, se precipitó hacia él y le estrechó las manos con efusión. «Ha sido usted muy amable en venir», le dijo. «Todo lo he dejado intacto hasta que llegase usted». «Con excepción de esto», le contestó mi amigo señalando el caminito. «Ni una manada de búfalos habría hecho tanto estrago, pero no me cabe duda, Gregson, de que si usted lo ha permitido es porque antes había llegado a alguna conclusión». «Tengo tanto que hacer dentro de la casa», dijo el detective evasivamente. «Mi colega Lestrade está aquí, y yo confiaba en que él se ocuparía de esto». Holmes me dirigió una rápida mirada y alzó con ironía las cejas. «Con 2 hombres como usted y Lestrade en el terreno», le replicó, «a un tercero no le queda mucho que hacer». Gregson se frotó las manos con satisfacción. «Creo que hemos hecho cuanto podía hacerse», contestó, «pero el caso es muy raro y lo he llamado a usted porque conozco su afición a estas cosas». «¿Usted vino en carruaje?», le preguntó Holmes. «No, señor». «¿Ni Lestrade tampoco?». «No, señor». «Pues entonces vamos a ver el cuarto». Y con esta inconsecuente observación entró en la casa, seguido por Gregson, en cuyas facciones se retrataba el asombro. Un corto pasadizo entablado y lleno de polvo conducía a la cocina y a la despensa. A la izquierda había una puerta y otra a la derecha. Era evidente que la primera había estado cerrada durante algunas semanas. La otra era la del comedor, es decir, la habitación donde había ocurrido el misterioso crimen. Holmes penetró en él y yo le seguí con el corazón oprimido por ese irresistible sentimiento que la muerte inspira. El cuarto era espacioso, cuadrado y parecía mucho más grande por la falta de muebles. Un vulgar papel floreado adornaba las paredes, pero la humedad lo había manchado en algunas partes y en otras los pedazos colgaban, dejando ver la amarillenta costra de yeso. Enfrente de la puerta había una presuntuosa chimenea imitación de mármol, y pegado en uno de los extremos de ésta, un cabo de vela de cera roja. Los desnudos vidrios de la ventana estaban tan sucios que la luz que entraba por ella era escasa e incierta, y daba a todo un tinte gris, más intenso a causa de la pesada capa de polvo que cubría la habitación entera. Todos esos pormenores los observé después. Por el momento mi atención se concentraba únicamente en el cuerpo rígido y quieto que yacía en el suelo, fijos en el techo los incoloros ojos. El cadáver era el de un hombre de 43 a 44 años, de mediana estatura, ancho de espaldas, cabellos espesos y rizados, barba corta y dura. Estaba vestido con un saco y un chaleco de gruesa tela, pantalón claro y cuello y puños inmaculados. A su lado, en el suelo, había sido puesto su sombrero de pelo, perfectamente peinado y cepillado. Tenía los puños apretados y los brazos abiertos, mientras las piernas contraídas parecían indicar que la lucha con la muerte había sido reñida. El rígido rostro tenía una expresión de horror y hasta diría que de odio tan intenso
como nunca lo había visto en humanas facciones. Esa maligna y terrible contorsión, la frente deprimida, la nariz chata y las prominentes mandíbulas daban al muerto una apariencia simiesca, más notable aún por la postura en que se hallaba. Durante mi vida he visto la muerte en muchas formas, pero nunca me ha parecido más horrorosa que ese día, en aquella obscura y triste habitación situada en una de las principales arterias suburbanas de Londres. Lestrade nos esperaba en la puerta y nos saludó amablemente a Holmes y a mí. «Este caso hará ruido, señor», fue su primera observación. «Deja atrás a todos los que he visto en mi vida, y yo no soy ya ningún pollo». «¿No hay indicios?», le preguntó Gregson. «Ninguno», contestó de mal humor Lestrade. Sherlock Holmes se acercó al cadáver y, arrodillándose, lo examinó atentamente. «¿Están ustedes seguros de que no tiene ninguna herida?», preguntó, señalando numerosas gotas y manchas de sangre en el suelo. «¿Seguros?», exclamaron los dos detectives. «Por consiguiente, esta sangre pertenece a otra persona, probablemente al asesino. Si asesinato ha habido, esto me recuerda las circunstancias de la muerte de Van Jansen en Utrecht en el año 34. ¿Se acuerda usted del caso, Gregson? No, señor. Léalo usted, pues realmente le conviene conocerlo. Nada hay nuevo debajo del sol. Todo lo que se hace hoy ha sido hecho antes». Y mientras hablaba, sus largos dedos iban de aquí para allí y por todas partes, tocando, oprimiendo, desabotonando, examinando, y en sus ojos aparecía la misma expresión de vaciedad que yo les había notado otras veces. El examen era tan precipitado que costaba trabajo fijarse en su extrema minuciosidad. Lo último que Holmes hizo fue apartar los labios del muerto y mirar las suelas de los botines. «¿No ha sido movido de la posición en que se encontró?», preguntó después. «Nada más que lo necesario para examinarlo nosotros». «Ahora pueden llevárselo al mortuorio», dijo Holmes. «Todo lo que había que verse se lo hemos visto ya». Gregson tenía a la mano un vigilante y 4 cargadores. Los llamó y el cadáver fue llevado afuera. Pero en el momento de levantarlo, cayó y rodó por el suelo un anillo de oro. Lestrade lo recogió y lo miró con ojos triunfantes. «Aquí ha habido una mujer», exclamó Lestrade. «Es un aro de matrimonio, de mujer». Y poniéndolo en la palma de su mano, nos lo enseñó. Los tres nos acercamos a ver. No cabía duda de que aquella ruedecita de oro había adornado el dedo de una novia. «Esto complica la cuestión», dijo Gregson, «y sabe el cielo si ya estaba complicada». «¿Está usted seguro de que no la simplifica?», le preguntó Holmes. «Nada ganamos con mirar tanto el anillo. ¿Qué ha encontrado usted en los bolsillos?». «Allí está todo», contestó Gregson, señalando un montón de objetos en uno de los primeros escalones. «Un reloj de oro, número 97163, del fabricante Barrand, de Londres. Cadena de oro, clase Alberto, muy pesada y sólida. Anillo de oro, con divisa masónica. Prendedor de oro. Una cabeza de bulldog con ojos de rubí. Cartera de cuero de Rusia, que contiene tarjetas de Enoch J. Drever, de Cleveland.
nombre que corresponde con las iniciales EJD con que está marcada la ropa interior. No tenía portamonedas. El dinero que llevaba suelto suma 37 pesos 20 centavos. Una edición de bolsillo del Decamerón de Boccaccio, con el nombre de Joseph Stangerson, escrito en el frontispicio. 2 cartas, una dirigida a E.J. Drever y la otra a Joseph Stangerson. ¿A qué dirección? Al American Exchange, Strand, para que las guarden hasta que vayan a reclamarlas. Ambas son de la compañía de navegación Guion y se refieren a las salidas de sus vapores de Liverpool. Se ve claro que el desventurado estaba en vísperas de volver a Nueva York. ¿Ha hecho usted averiguaciones respecto a ese Stangerson? En el acto, señor, contestó Gregson. He mandado avisos a todos los diarios y uno de mis hombres ha ido al American Exchange, pero todavía no ha vuelto. ¿Ha telegrafiado usted a Cleveland? Esta mañana. ¿Cómo ha redactado usted sus preguntas? Doy los detalles del hecho y digo que agradeceríamos cualquier dato que se nos proporcionara. ¿No ha pedido usted informaciones sobre algún punto que le pareciera esencial? He preguntado quién es Stangerson. Nada más. No hay circunstancia alguna de que parezca depender especialmente el caso. ¿Va usted a telegrafiar otra vez? Ya le he dicho a usted cuanto tenía que decirle, concluyó Gregson en tono ofendido. Sherlock Holmes hizo un gesto y parecía que iba a hacer alguna observación, cuando Lestrade, que se había quedado en el cuarto mientras nosotros teníamos esta conversación en el vestíbulo, apareció en la escena, restregándose las manos de manera pomposa y que denotaba gran satisfacción. Señor Gregson, le dijo, acabo de hacer un descubrimiento de la mayor importancia y que habría pasado inadvertido a no ser por el minucioso examen que me puse a hacer en las paredes cuando ustedes salieron. Los ojos del hombrecito echaban chispas. Se hallaba evidentemente en un estado de contenido orgullo por haber ganado un punto a su colega. «Vengan ustedes», continuó corriendo al cuarto, cuya atmósfera era más respirable desde que se habían llevado el cadáver. «Y ahora, párense aquí». Raspó un fósforo en la suela de su botín y luego lo acercó a la pared. «¡Miren!», exclamó con acento de victoria. Ya he dicho que el papel se había desprendido de la pared en algunos sitios. En ese rincón faltaba un gran pedazo. La grosera capa de yeso aparecía desnuda. En medio de ese espacio estaba escrita con sangre esta palabra: Rache. «¿Qué dicen ustedes de eso?», gritó el detective con el ademán del dueño de un animal raro que lo exhibe en público. «Nadie lo había visto porque estaba en el rincón más obscuro del cuarto, y a ninguno se le ocurrió mirar en esa dirección. El asesino o la asesina ha escrito eso con su propia sangre. Miren el rastro que ha dejado al correr hasta el suelo. Por lo pronto, tenemos que excluir la idea del suicidio. ¿Por qué habrá escrito la palabra en aquel rincón y no en otro? Yo voy a decírselo a ustedes. Fíjense en el cabo de vela que está pegado en la chimenea. En el momento del crimen estaba encendido y este rincón debía ser por consiguiente el más claro y no el más oscuro. ¿Y qué hemos avanzado ahora que usted
ha descubierto eso? Le preguntó Gregson con acento despreciativo. ¿Qué hemos avanzado? ¿Cómo? Hemos avanzado que la persona que escribió eso iba a poner el nombre femenino de Rachel, pero no pudo concluir porque algo se lo impidió. Recuerden ustedes mis palabras. Cuando se aclare el asunto, se verá que una mujer llamada Rachel estaba mezclada en él. Usted puede reírse si quiere, señor Sherlock Holmes. Usted será muy inteligente y vivo, pero el perro más viejo resulta al fin y al cabo ser el mejor. Pido a ustedes 1000 perdones, le contestó mi compañero, que con una risotada repentina y estrepitosa había hecho encolerizar al hombrecito. Reconozco que usted ha sido el primero en hacer el descubrimiento, y debo reconocer también que esas letras parecen en realidad haber sido escritas por el otro participante en el misterio de anoche. Todavía no había tenido tiempo de examinar el cuarto, pero con el permiso de usted lo voy a hacer ahora. Diciendo esto, sacó del bolsillo una luna de aumento, redonda y de gran tamaño, y una cinta de medir, y provisto de esos instrumentos, recorrió silenciosamente la habitación, unas veces deteniéndose, otras arrodillándose, y hasta echándose largo a largo la cara pegada contra el suelo. Tan embebido estaba en su ocupación que parecía haber olvidado nuestra presencia, pues no cesaba de hablar entre dientes, conversando consigo mismo, en el fuego nutrido de las exclamaciones, murmullos, silbidos y gritos ahogados que sugerían aliento y confianza. Yo lo contemplaba y no podía dejar de pensar en que se parecía al perro de sangre pura y bien ejercitado en la caza, cuando se halla en plena persecución de la presa y va y viene olfateando con vehemencia hasta dar con el rastro. Más de 20 minutos duró su investigación. Midió con el mayor cuidado y exactitud la distancia que había entre unas señales que yo no alcanzaba a ver. A ratos daba golpes en las paredes sin que yo adivinara para qué. Recogió del suelo en un rincón un montoncito de polvo gris y lo puso en un sobre que se guardó. Por último, examinó con su lente la palabra escrita en la pared, pasando de una letra a otra con la más minuciosa exactitud. Hecho esto, pareció estar ya satisfecho, pues volvió a guardarse en el bolsillo la medida y el anteojo. Se dice que el genio tiene infinita capacidad para hacer olvidar cualquier dolor, observó, hablando por fin en alta voz y sonriéndose. La definición es mala, pero puede aplicarse a la labor del detective. Gregson y Lestrade habían seguido las maniobras de su colega de afición llenos de curiosidad y de contenida cólera. Era evidente que ni uno ni otro se daban cuenta de este hecho en que yo me había fijado desde el principio. Todos los actos de Sherlock Holmes, hasta los más pequeños, se dirigían a algún fin definido y práctico. ¿Y qué opina usted, señor?, le preguntaron ambos. Oh, les robaría a ustedes el mérito de la pesquisa si tuviera la pretensión de ayudarles, observó mi amigo. Ustedes van por tan buen camino que sería una lástima si alguien interviniera en la pesquisa. En sus palabras había un tinte de sarcasmo. Si ustedes quieren indicarme cuál es el curso de sus investigaciones,
continuó. Tendré mucho gusto en ayudarles. Mientras tanto, desearía hablar con el vigilante que descubrió el cadáver. ¿Pueden ustedes darme su nombre y dirección? Lestrade abrió su libro de apuntes. John Rance, dijo. Hoy está franco. Lo encontrarán ustedes en el número 46 de Andley's Court, cerca del Parque Kensington. Holmes apuntó la dirección. Vamos, doctor, me dijo. Tenemos que ir en su busca. Y luego, volviéndose a los dos detectives, voy a decirles a ustedes algo que puede serles útil. Ha habido homicidio y el matador es un hombre. Este mide más de 6 pies de alto, está en la flor de la edad, sus pies son pequeños para su estatura. Anoche tenía puesto un calzado fuerte y de punta ancha y fumaba un cigarro Trichinópolis. Él y su víctima vinieron hasta aquí en un carruaje tirado por un caballo, y éste tenía 3 herraduras viejas y una nueva en la pata delantera derecha. Es muy probable que el asesino tenga buenos colores en la cara. Usa las uñas de la mano derecha muy largas. Estos datos no son muchos, pero pueden servirles a ustedes. Lestrade y Gregson se miraron mutuamente y sonrieron con incredulidad. Si ha habido asesinato, ¿por qué medio ha sido ejecutado este?, preguntó el primero. Veneno, contestó lacónicamente Sherlock Holmes y echó a andar. Cuando ya estaba en la puerta, se volvió y... Una palabra más, Lestrade, agregó. Rache es venganza en alemán. De modo que no debe usted perder tiempo en buscar a la señorita Rachel. Y después de lanzar esta flecha de parto, salió de la casa, dejando a sus 2 rivales con la boca abierta. Fin del capítulo 3.